El narcotráfico en México es una actividad ilegal que consiste en el culto, fabricación, distribución y venta de sustancias ilícitas. El narcotráfico, por sus dimensiones y características, tiene relación directa con otro tipo de delitos, como el tráfico de armas, el tráfico de personas y el secuestro, el asesinato y la tortura, el blanqueo de capitales y la corrupción, entre otros. Es una actividad propia del crimen organizado y que tiende sus redes a lo largo de la sociedad, tanto en las clases altas como en las clases medias y bajas. En este iceberg conocerás la historia de todos y cada uno de estos cárteles a lo largo de la historia de México. Los Caballeros Templarios fue un cártel surgido en el estado de Michoacán, aliado del cártel de Sinaloa. Anunciaron públicamente su aparición en marzo del 2011, descendiendo de la familia michoacana, aumentando su influencia en todo el estado de Michoacán, pareciendo más un movimiento pseudo-religioso que una organización criminal. El nombre de este grupo parece hacer referencia a la orden religiosa y militar de los Caballeros Pobres de Cristo y el Templo de Salomón, fundada en Jerusalén para proteger a los peregrinos que acudían a los lugares santos durante la Primera Cruzada, cuando la ciudad estaba bajo la ocupación musulmana, alrededor del año 1118. La evolución de los Caballeros Templarios es vista como una de las más impactantes de la guerra contra el narcotráfico, ya que pasó de ser una facción de la familia michoacana a asumir el control de importantes centros de operaciones en Michoacán, ganando una importante base social, llegando a crear fuentes de trabajos comunitarios no cercanas al narcotráfico y convirtiéndose en la autoridad de facto en algunas localidades y municipios. Tras la supuesta muerte de Nazario Moreno González, Jesús Méndez Vargas quiso liderar a la familia michoacana. Esto provocó el enojo de Enríquez Plancarte, el Quique, y de Servando Gómez Martínez, la Tuta, quienes decidieron formar su propia organización y se quedaron con la mayor parte de ella. Este segundo grupo se autodominó los Caballeros Templario Guardia Michoacana. Con el tiempo, la familia michoacana ha ido perdiendo la influencia social que tenía. Sus miembros son solo una pequeña porción que no estuvo de acuerdo con la renovación de lo que fue el cártel en un principio, liderado por Nazario Moreno. Ahora sus máximos ex líderes controlan esta misma agrupación con el nombre de los Caballeros Templarios. El Cártel Independiente de Acapulco, conocido también como el Cártel Independiente, fue una organización criminal fundada en el año 2012 por José Alberto Quirós Pérez, oriundo de la localidad guerrerense de Acapulco, así como por José Leopoldo Buendía Domínguez, el Chilango, y Javier Muñoz, el Cholo, siendo una extensión del abatido Cártel de los Negros. Sus principales actividades eran el narcotráfico y el secuestro, pero principalmente la trata de blancas, llevando mujeres adolescentes al mercado de Europa, el lavado de dinero. Operaban algunos hoteles 5 estrellas en las zonas costeras. 6 de septiembre, Ciudad de México. Elementos de la Policía Federal detuvieron a José Alberto Quirós Pérez, alias Juan Diego, integrante de la estructura del Cártel Independiente de Acapulco. Quirós Pérez fue detenido junto con 11 personas más al servicio de los elementos, todos ellos vinculados con el homicidio de al menos 18 personas, ocurridos de marzo al mes de agosto del 2012. El Cártel de Colima, también llamado Cártel de los Amezcua Contreras, fue una organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de drogas y a la producción de metanfetaminas y otras drogas químicas. Fuera del control del Cártel de Sinaloa, la organización fue manejada en su mayoría por familiares de Jesús y Adán Amezcua. Este cártel no tiene como relación con el grupo delincuencial Los Mezcales, los cuales en ocasiones usan el nombre de Cártel de Colima, siendo esta una organización escisión del Cártel de Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Guadalajara o el Cártel de Jalisco fue la primera organización criminal mexicana dedicada exclusivamente al narcotráfico, formada en 1978 por Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, con el objetivo de transportar opio, marihuana y posteriormente cocaína a los Estados Unidos. Félix Gallardo fue el precursor de formar un solo cártel,
para así poder llevar marihuana y opio hacia los Estados Unidos de manera eficiente y beneficiosa para todos los narcotraficantes mexicanos del momento, es decir, formar un monopolio del narcotráfico. Para ello reunió a todos los principales cabecillas de cada plaza, realizaron un pacto y durante un periodo controlaron el precio de los narcóticos, además de evitar disputas y competencias entre ellos. Félix Gallardo, un exoficial de la Policía Federal, empezó traficando estupefacientes y siendo intermediario entre la corrupción de funcionarios estatales y sus socios en el cártel, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes anteriormente trabajaban en la organización criminal de Pedro Áviles Pérez. Tomaron el control del tráfico de rutas después de que Áviles fuera asesinado en un tiroteo. Con policías de la Policía Judicial Federal, Fonseca fue el asesor del cártel. Después del programa Operación Cóndor, un programa antidrogas mexicano, llevado a cabo en la década de 1970 para detener el flujo de drogas de México a Estados Unidos, muchos narcotraficantes del estado de Sinaloa se reagruparon en Guadalajara, Jalisco, para continuar con sus operaciones. La reagrupación condujo a la formación del Cártel de Guadalajara, que ubicaría aproximadamente los orígenes del grupo entre 1978 y 1980. La Mano con Ojos fue una organización criminal mexicana dedicada al tráfico ilegal de drogas y a la producción de metanfetamina, siendo remanentes del cártel de los Beltrán Leiva y los Valencia. El cártel estaba liderado por Esnel Cortés Jiménez, alias El Teniente, y ex policía federal, y Óscar Osvaldo García Montoya, alias El Compayito. El grupo contaba con presencia en la Ciudad de México y el Estado de México, usando a elementos de la policía municipal para acarrear la droga. La organización fue recayendo desde el 2010, cuando lo aprendieron y así han pasado largos años de juicios y abogados sin que puedan darle un buen resultado al capo. Actualmente se encuentra recluido en el penal número 1 del Altiplano, Estado de México. Sus abogados Cintia, Carlos Castillo Castillo y Fermín Reza Camacho lograron que se le repusiera el procedimiento a La Mano con Ojos, toda vez que lo habían sentenciado a 116 años de prisión, buscando un mejor resultado. Este nuevo procedimiento para el ya conocido sanguinario Compayito. El Cártel de los Beltrán Leiva fue una organización delictiva establecida en Sinaloa, México, originalmente liderada por los hermanos Arturo Beltrán Leiva y Alfredo Beltrán Leiva, Carlos Beltrán Leiva y Héctor Beltrán Leiva. Primordialmente eran comandantes de la organización criminal, conocida como el Cártel de Sinaloa, dirigida por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, y basada en el estado de Sinaloa. Los hermanos Beltrán Leiva estaban a cargo de dos grupos de asesinos, conocidos como los Pelones, en el estado de Guerrero, y los Güeros en el estado de Sonora, que efectuaban asesinatos a favor del Cártel de Sinaloa. Los Beltrán Leiva fueron uno de los cárteles más dominantes de México, llegándose a infiltrar en varias agencias del gobierno e incluso de la Interpol en México. Su último líder conocido, Héctor Beltrán Leiva, fue arrestado el 1 de octubre del 2014. Luis Beltrán, aún prófugo y heredero. El 11 de agosto del 2011, autoridades mexicanas capturaron a uno de los más importantes exjefes del cártel, llamado el último eslabón importante de los Beltrán Leiva. La Familia Michoacana es una organización criminal mexicana que se dedica al narcotráfico y a diversas actividades ilícitas. Tras la declaración del supuesto abatimiento de su principal líder, Nazario Moreno González, el Macabro, el Doctor o el Más Loco, el líder criminal no fue abatido sino hasta 2014. La Familia Michoacana comenzó en los años 1980, cuando un grupo de vigilantes clandestinos se dedicaban a combatir el narcotráfico en el estado de Michoacán. En los años 1990, la organización salió con el Cártel del Golfo para expulsar a la familia Valencia. En 2011, la familia michoacana se fracturó en dos frentes, uno que conservó el mismo nombre, la Familia Michoacana, encabezado por José de Jesús Méndez Vargas, el Chango Méndez, y el que se autodominó los Caballeros Templarios, dirigido por Enrique Plancarte Solís, Quique Plancarte y Servando Gómez Martínez, la Tuta, lo que desató una guerra en su bastión, Michoacán y estados aledaños.
Los Zetas o Cártel de los Zetas fue un cártel de droga mexicano, considerado como el cártel más poderoso y sanguinario de México, cuyas actividades delictivas iban desde el narcotráfico, piratería, extorsión, secuestro, homicidio, trata de personas, hurto de combustible, robo de bancos, camiones de valores, lavado de dinero hasta delitos cibernéticos. Su área de influencia era Tamaulipas, principalmente en la ciudad de Nuevo Laredo, pero extendieron su actividad a Nuevo León y Coahuila, llegando posteriormente a estados como Nayarit, Sonora, Sinaloa, Los Mochis, Puebla, Hidalgo, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Durango, Tabasco, Campeche y Chiapas, Guanajuato, Querétaro, Veracruz, Oaxaca, Tlaxcala y Baja California Sur. Tenían operaciones extranjeras en países como Estados Unidos, Guatemala, Honduras y Costa Rica, y otros países de América del Sur, Europa y Asia, llegando a ser considerados la más dura competencia que tenía el cártel de Sinaloa para el control del narcotráfico internacional. En los últimos tiempos, los Zetas se han fragmentado y han visto disminuir su influencia. A partir de marzo del 2016, Grupo Bravo y Zetas Vieja Escuela, dos escisiones de los Zetas, habían formado una alianza con el Cártel del Golfo contra el Cártel del Noreste. El Cártel del Golfo es un cártel de drogas ubicado en México, aunque en sus comienzos, la actividad principal de la organización era el contrabando de licores a Estados Unidos durante la época de la prohibición en este país, en los años 30, siendo así la organización criminal más antigua del país. Su base de operaciones se encuentra en Heroica, Matamoros, Tamaulipas, y que a su vez colinda con la ciudad de Texas, Estados Unidos. El cártel tiene presencia significativa. La organización es conocida por intimidar a los cárteles contrarios y ser particularmente violenta. Además que era uno de los cárteles que estaban establecidos en España y otros países de Europa. Se destacaba por utilizar a menores como sicarios, aunque muchos niños de apenas 13 años ya se habían vuelto narcotraficantes por la oportunidad que les brindaba el cártel. A lo largo de los años, el Cártel del Golfo creó grupos criminales como los Ciclones, los Metros, los Escorpiones, los Rojos, División Sierra, entre otros. El Cártel de Tijuana, también conocido como el Cártel de los Arellano Félix, es una organización criminal mexicana dedicada principalmente al tráfico ilegal de drogas, establecido en Tijuana, Baja California. Sus operaciones se centran en la parte norte de México. Compitió en la demanda y movimiento de droga con los otros grandes cárteles en México, principalmente el Cártel de Sinaloa, que controlaba la parte poniente del país, el Cártel de Juárez, que controlaba la parte centro del país, y el Cártel del Golfo, cuyo control estaba ubicado en la parte este del país. El Cártel del Noreste es una organización criminal, la segunda más grande del país, después del CJNG, producto de una decisión de los Zetas, nacida como eclosión por la captura de su último líder absoluto, Omar Treviño Morales, alias Z42, que después ocupó el lugar de su sobrino, Juan Gerardo Treviño Chávez. Sus principales actividades criminales son secuestro, extorsión, robo de vehículos, trata de personas, narcotráfico, terrorismo, lavado de dinero, así como el control de las actividades locales, como la prostitución y el tráfico ilegal de personas, entre otras. El Cártel de Jalisco Nueva Generación es un cártel de droga mexicano, dedicado al narcotráfico y tráfico de armas. La organización fue creada en 2007 como un brazo armado, bajo el nombre de los Matazetas. El grupo se independizó en 2010 y se dio a conocer a partir de septiembre del 2011, siendo liderado por Nemesio Cervantes, el Mencho. La organización es considerada como uno de los grupos delictivos más peligrosos de México y el principal rival del Cártel de Sinaloa, por el control de plazas y territorios en el país, y en la demanda y movimiento de droga nacional e internacional. Desde el año 2017, el Cártel de Jalisco Nueva Generación estableció una alianza con el Cártel de Tijuana, Cártel de los Arellano Félix, la cual en la práctica pasó a ser una fusión, buscando recuperar el control de la ruta de Estados Unidos, controlada por el Cártel de Sinaloa, lo que ha generado inseguridad
y zozobra en esta ciudad fronteriza, que contabilizó ese año más de 500 muertos por la guerra entre dos organizaciones. Esta fusión se conoce como el Cártel Tijuana Nueva Generación, siendo la sede del CJNG en esa parte del país. El mismo gobierno de los Estados Unidos consideran que el CJNG copia a propósito las formas de influencia que tiene el Estado Islámico, como arrodillar frente a la cámara a uno de sus capturadores y hacerle leer un mensaje que luego es colgado en internet. Fabrica sus propias armas en lugares imposibles de rastrear para el gobierno de México. El Cártel de Sinaloa, o también conocido como Cártel del Pacífico, es una organización criminal mexicana dedicada al narcotráfico y diferentes actividades delictivas, establecida principalmente en Culiacán, Sinaloa. Sus operaciones se encuentran en la mitad de los Estados Unidos de México y en casi toda la frontera de Estados Unidos. Sin embargo, compiten a demanda y movimiento de droga nacional e internacional con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, ocasionando una guerra entre las dos organizaciones que a 2024 aún se mantiene. Tras haber librado guerras con otras organizaciones, logró apoderarse de los territorios que dominaban en el pasado, los cárteles de Juárez y Tijuana. Por otra parte, tiene el control de la producción de drogas ilícitas, por lo cual muchas organizaciones criminales trabajan para ellos. El mando visible de la organización criminal desde la captura por tercera ocasión y extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán está en manos de Ismael El Mayo Zambada.